vamos a tener que hacer un cribaje muy específico y muy exhaustivo para no confundir esta articulación con otras regiones corporales que también generan un dolor muy parecido. Por ejemplo, si vemos los discos intervertebrales, el dolor que pueden generar, vemos cómo en este estudio se observa cómo los distintos discos de la columna lumbar pueden generar también dolor por la pierna. Por lo tanto, ya es diferenciar entre dolor discogénico y dolor de la sacroiliaca, ya va a ser una cosa importante que vamos a tener que hacer. Si seguimos en la columna lumbar, en las articulaciones interapofisarias, como vemos aquí, también vamos a observar cómo generar un patrón de dolor pélvico y un patrón de dolor referido hacia la pierna, que se puede llegar también a confundir con la articulación sacroiliaca. Aquí tenemos otro mapa un poco más actual de cómo las facetas lumbares pueden generar dolor referido por la pierna y también por la cara anterior del muslo y la zona inguinal. Se podría confundir perfectamente con el mapa de dolor que hemos visto anteriormente de la articulación sacroiliaca. No solo eso, además otros síntomas. No es necesario que la sacroiliaca genere dolor pélvico, podemos tener solo dolor en la pierna y eso puede, si no lo tenemos en cuenta, confundirnos con otros síntomas clínicos. Y una cosa muy curiosa es que, sobre todo en los estudios de los japoneses que tenéis aquí de Murakami, se observa en un grupo de pacientes muy amplio que estos pacientes con problemas sacroiliacos también tienen parestesias. Por lo tanto, en la clínica algunos pacientes con parestesias, su fuente sintomática no es la raíz nerviosa ni incluso un punto gatillo que pueda generar parestesias, sino justamente esta articulación, y este parámetro también nos puede confundirnos en el diagnóstico diferencial. Más cosas importantes. Si vemos aquí en este estudio de la Clínica de Mayo, donde nos presentan distintas clasificaciones del dolor lumbar, vemos como en el dolor sacroiliaco va muy relacionado con el dolor muscular. Es muy típico en la práctica clínica como los pacientes con problemas en esta articulación asociado a esto también tienen puntos gatillo en la región glútea, y esto hace que la situación sea también más compleja, más difícil de discernir y que también a nivel de investigación pues genere también dudas. Por ejemplo, si veis el punto gatillo del glúteo medio nos puede dar un dolor en la región pélvica, el glúteo mayor también. El punto gatillo del multifidus también nos puede generar un patrón de dolor en la articulación cerca de la sacroiliaca. El iliocostal, torácico y lumbar también. El longísimo lumbar también. El cuadrado lumbar, si vemos en la imagen el punto gatillo que está descrito como la letra C, también nos da un patrón de dolor en la articulación sacroiliaca, incluso el D también puede confundirse. El piriforme, pues todos los conocemos como genera dolor pélvico referido por la pierna. El punto gatillo del glúteo menor, al igual que hemos visto con las facetas, la sacroiliaca, los discos, pues dará un patrón de dolor referido por la pierna que nos puede confundir. El punto gatillo del tensor de la fascia lata, el punto gatillo del sóleo. Los isquiotibiales, más dolor a la región isquiática, donde la sacroiliaca también puede generar síntomas. Los músculos del suelo pélvico, que también generan dolor pélvico. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial de la región pélvica posterior y la manera de diferenciar si el dolor del paciente proviene de esta región corporal o de otra es todo un reto. De hecho, en esta imagen muy curiosa vemos cómo se describen, pues en este caso, 13 patologías distintas que convergen en la zona posterior de la pelvis, y eso hace que esa región y en concreto la región sacroiliaca sea compleja tanto para su valoración, para el diagnóstico y para la fisiopatología, como veremos después. Por lo tanto, este es el primer paso que tenemos que tener en cuenta cuando nos planteamos qué pasa en la articulación sacroiliaca, va a ser intentar discernir si realmente los síntomas son de la articulación sacroiliaca o son de patologías, estructuras o regiones adyacentes que se pueden confundir con esta articulación. Y por otro lado, pensar también que esta articulación puede estar sensible de manera aislada o puede estar dañada o en disfunción junto a otras estructuras de alrededor. Por lo tanto, podemos encontrar más de una
disfunción en esta región que genere los síntomas del paciente. Por lo tanto, hay que ser muy sistemático y muy exhaustivo a la hora de valorar esta región posterior. Si vemos en un estudio, este mismo estudio tiene una disección cadavérica, pues podemos ver aquí en la izquierda, aquí con la flecha está marcada la sacroiliaca, pero el resto de ítems, el resto de puntos son otras estructuras y otras patologías que pueden converger con el dolor sacroiliaco o confundirse con él. Otro síndrome clínico que va a estar cerca de esa región sacroiliaca y va a converger con ella tanto en la fisiopatología como en los síntomas va a ser el deep gluteal syndrome. Por lo tanto, esta región posterior